Soy Olivia Bennett, tengo 27 años, y estaba sentada en la mesa del comedor familiar cuando mi hermano Lucas sonrió con suficiencia y dijo: «Tienes una semana para irte». Mamá y papá solo observaron en silencio, evitando mirarme a los ojos. La traición dolió profundamente, pero no tenían idea de lo que el abuelo y yo habíamos planeado. Los documentos de la propiedad que llevaba en mi bolso borrarían esas expresiones arrogantes de sus rostros. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero a veces la familia puede ser tu peor enemigo. Antes de contarles cómo les di la vuelta, dime desde dónde estás viendo y dale like y suscríbete. Créeme, querrás ver cómo termina esto. Crecer en la amplia casa victoriana que había estado en nuestra familia por 4 generaciones siempre me hizo sentir una conexión especial con ese lugar. El porche que rodeaba la casa donde el abuelo Theodore me enseñó a tallar figuras de madera. El enorme roble con el columpio de llanta que fue testigo de innumerables días de verano. El arroyo que cruzaba las 40 acres traseras donde pescaba mientras Lucas se quedaba dentro jugando videojuegos. El abuelo Theodore era mi héroe. Mientras mis padres, Rebecca y Thomas Bennett, estaban ocupados construyendo su negocio inmobiliario y alabando cada logro de Lucas, el abuelo era quien asistía a mis juegos de softball y ferias de ciencias. Él era quien me escuchaba cuando hablaba de mis sueños de ser arquitecta ambiental. «Libby», me decía, usando el apodo que solo él podía usar. «Tienes el espíritu de tu abuela, fuerte, decidida. Ves el valor en cosas que otros no ven». El contraste entre cómo mis padres trataban a Lucas y a mí no podía ser más marcado. Cuando Lucas sacaba A en álgebra, mis padres contrataban un tutor privado. Cuando yo sacaba todas A, simplemente asentían y decían: «Qué bien, querida». Cuando Lucas quería un coche para sus 16 años, le compraron un Jeep nuevo. Cuando yo pedía ayuda con las solicitudes para la universidad, me decían que me las arreglara sola. «Tú eres la responsable», decía mi madre, como si mi responsabilidad fuera una carga en lugar de una virtud. A pesar del favoritismo evidente, yo sobresalí. Trabajé en 3 empleos para pagarme la universidad, graduándome con honores en diseño arquitectónico, con énfasis en construcción sostenible. Mientras Lucas abandonó 3 universidades diferentes, gastándose su fondo universitario y más, yo construí una reputación en una de las mejores firmas de arquitectura ambiental en Seattle. Mientras tanto, Lucas vivía en la casa de la piscina, de nuestra casa familiar, supuestamente trabajando en una startup que nunca pasó de tener un sitio web improvisado. Mis padres continuaron financiando su estilo de vida, incluyendo su hábito de juego que fingían no notar. A pesar de todo, mantuve una relación cercana con el abuelo Theodore. Cuando su salud comenzó a deteriorarse hace 3 años, fui yo quien manejaba 4 horas cada fin de semana para visitarlo. Le llevaba su regaliz negro favorito y revistas frescas sobre autos clásicos. Nos sentábamos en ese mismo porche, ahora desgastado por el tiempo, y él me contaba historias sobre la propiedad. «Tu bisabuelo construyó esta casa con sus propias manos después de volver de la Primera Guerra Mundial», decía, con la voz nostálgica. «Cada tabla tiene una historia. Cada acre tiene un propósito». Durante esos últimos meses, mientras el 1900 cáncer lentamente lo consumía, nuestras conversaciones tomaron un tono diferente. Empezó a hacerme preguntas específicas sobre mi carrera, mis sueños para el futuro y, sorprendentemente, mis ideas sobre la propiedad familiar. «¿Qué harías con este lugar, Libby, si fuera tuyo?», preguntó una fresca tarde de otoño, con sus ojos azules brillantes a pesar de su cuerpo debilitado. «Lo restauraría», respondí honestamente. «Mantendría su carácter, pero lo haría sostenible. Paneles solares, recolección de agua de lluvia, un huerto comunitario en el campo sur. Este lugar podría ser un tributo al pasado y un modelo para el futuro». Él asintió lentamente, con una pequeña sonrisa en los labios. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras». En sus últimas semanas, cuando fue trasladado a cuidados paliativos, mis visitas se hicieron diarias. Mis padres y Lucas hicieron apariciones breves y obligatorias, mirando sus relojes
y revisando sus teléfonos mientras yo sostenía la mano del abuelo. Le leía poesía o simplemente me sentaba en silencio cómodo. Durante uno de sus momentos más lúcidos, apenas 3 días antes de morir, apretó mi mano con sorprendente fuerza. «Libby», susurró, «hay un sobre en mi escritorio en casa. En el cajón inferior, pegado bajo el falso fondo. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con él». No entendí el significado de sus palabras. Luego, consumida por el dolor, demasiado destrozada al ver cómo esa figura imponente en mi vida se desvanecía, lo perdí cuando murió pacíficamente mientras dormía, a mi lado. La misteriosa conversación quedó temporalmente olvidada en 1900, la niebla de la pérdida y los preparativos del funeral. Lo que no sabía entonces era que el abuelo Theodore había puesto en marcha un plan que expondría la verdadera naturaleza de mi familia y pondría a prueba mi propia fortaleza de formas que nunca imaginé. El funeral fue una ceremonia solemne celebrada en la propiedad familiar, con las hojas otoñales creando un dosel dorado sobre los dolientes. Me mantuve firme mientras parientes lejanos y miembros de la comunidad compartían historias sobre la generosidad y sabiduría del abuelo Theodore. Mis padres mostraron su duelo con precisión ensayada, aceptando condolencias con ojos vidriosos que nunca parecían derramar lágrimas reales. Lucas, impecablemente vestido con un traje que probablemente costó más que mi renta mensual, revisaba su teléfono durante el servicio. Después de que los invitados se fueron, decidí quedarme en la casa familiar una semana para ayudar a ordenar las pertenencias del abuelo y procesar mi dolor. Al principio, mis padres me recibieron con una calidez que no había sentido en años. «Claro que debes quedarte, querida», dijo mi madre, abrazándome con el aroma a perfume caro. Las familias deben estar unidas en momentos como estos, pero esa calidez superficial se enfrió rápidamente con el paso de los días. Noté cambios sutiles en la propiedad que me perturbaban. El taller querido del abuelo había sido parcialmente despejado. Sus herramientas de precisión ya estaban listadas para la venta en línea. El escritorio antiguo con tapa enrollable donde él escribía cartas cada domingo había sido movido al garaje y etiquetado para una venta de bienes. ¿No crees que deberíamos revisar todo con cuidado?, le pregunté a mi padre mientras él arrojaba una caja con fotografías del abuelo a un montón de donaciones. «No tiene sentido conservar tanta basura, Olivia», respondió sin levantar la vista. «La propiedad necesita actualizarse si queremos maximizar su valor». Esa palabra, valor, me recorrió un escalofrío. Siempre supe que mis padres veían todo bajo la lente del beneficio potencial. Pero escucharlos aplicar ese cálculo frío a la casa del abuelo tan pronto después de su muerte me pareció particularmente insensible. Más tarde esa noche, escuché a Lucas hablando con un hombre con botas caras que se presentó como un desarrollador. «El terreno es perfecto», dijo el hombre, caminando el perímetro de la propiedad trasera con mi hermano. «Podríamos fácilmente construir 30 casas. De lujo solo en esta parcela». «¿30?» respondió Lucas, calculando visiblemente la posible ganancia. El viejo se revolvería en su tumba si lo supiera. «Bueno, menos mal que no tenemos que preocuparnos por eso», rió el desarrollador, dándole una palmada en la espalda a Lucas. Me sentía enferma al ver cómo en sus mentes cortaban en pedazos la tierra amada del abuelo, planeando borrar su legado antes de que su memoria siquiera comenzara a desvanecerse. Cuando confronté a mi madre al respecto más tarde, desestimó mis preocupaciones con un gesto de su mano manicurada. «Tu abuelo se ha ido, Olivia. Esta propiedad es un activo financiero, no un museo. Todos tenemos que ser prácticos». «Prácticos», repetí. «Así llamas a faltarle el respeto a su memoria menos de una semana después de enterrarlo». Los ojos de mi madre se endurecieron. «No. Seas dramática. Lucas tiene ideas excelentes para la propiedad que beneficiarán a toda la familia». Cada vez estaba más claro que toda la familia no me incluía en su visión. Notaba conversaciones susurradas que cesaban al entrar yo en las habitaciones. Miradas significativas intercambiadas entre mis padres y Lucas durante la cena.
Una tarde, regresé temprano de un paseo y escuché la voz de mi padre desde su estudio. «Tenemos que encargarnos de ella pronto», decía. «Se está apegando demasiado al lugar». «Yo me encargo», respondió Lucas con confianza. «Dame unos días para preparar todo». Sus palabras confirmaron mi creciente sospecha de que algo no estaba bien. Aquella noche, sin poder dormir, recordé las instrucciones misteriosas del abuelo sobre el sobre en su escritorio. Con la casa dormida, me deslicé hasta su estudio, que milagrosamente había escapado a la limpieza de mi madre hasta ese momento. El escritorio antiguo de caoba estaba en la esquina, iluminado por la luz de la luna. Sentí el cajón inferior, descubriendo el fondo falso que el abuelo mencionó. Pegado debajo había un sobre amarillento con mi nombre escrito en su caligrafía inconfundible. Dentro había una breve carta. «Mi querida Libby, si estás leyendo esto, me he ido para reunirme con tu abuela. No llores demasiado. Tuvimos un buen tiempo juntas, tú y yo. Hay cosas que necesitas saber. Tus padres hipotecaron su parte de la propiedad. Hace años para cubrir malas decisiones de inversión. Lucas tiene deudas que harían sonrojar a un jugador empedernido. Planean vender todo tan pronto como puedan. Hay documentos importantes en la caja fuerte antigua detrás del ladrillo flojo en el sótano. Tercer ladrillo desde la izquierda en la pared de la bodega. La combinación es tu fecha de cumpleaños. Recuerda lo que siempre te dije. La posesión es 9/10 de la ley, pero el amor es todo el legado. Con todo mi amor, abuelo». Apreté la carta contra mi pecho, con la mente acelerada. Las piezas comenzaban a encajar. El desarrollador, el comportamiento reservado de mi familia, su prisa por liquidar las pertenencias del abuelo. No solo estaban llorando de manera diferente a mí, estaban ejecutando un plan. Con nueva determinación, me dirigí silenciosamente al sótano, encontrando el ladrillo flojo exactamente donde el abuelo describió. Dentro de la caja fuerte oculta había otro sobre, más grueso que el primero, y un viejo álbum de fotos encuadernado en cuero que nunca había visto antes. Regresé a mi cuarto con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que lo que contuvieran, esos documentos cambiaría todo. Al amanecer, mientras la luz dorada bañaba los campos que el abuelo tanto amó, hice una promesa a su memoria. No dejaría que borraran lo que él había construido. El álbum de cuero estaba lleno de fotografías que nunca había visto. El abuelo joven, de pie orgulloso frente a la casa con sus padres, con la escritura original de la propiedad enmarcada en la pared detrás de ellos. Había registros detallados de mejoras hechas a la propiedad a lo largo de décadas, recortes de periódicos sobre premios agrícolas y, lo más sorprendente, fotos mías de niña ayudando al abuelo a plantar árboles, reparar cercas y cuidar los jardines. Una historia visual de mi conexión con la tierra que mis padres y Lucas nunca se preocuparon por forjar. Pero fueron los documentos en el sobre los que realmente me dejaron sin aliento. Extractos bancarios mostrando retiros masivos de las cuentas de mis padres para cubrir las emergencias de Lucas. Un contrato parcialmente firmado con Westfield Development Corporation, fechado 3 meses antes de la muerte del abuelo, con notas en la letra de mi padre, calculando las posibles ganancias por subdividir la propiedad. Una carta de demanda de un casino en Atlantic City por una deuda pendiente de Lucas superior a $200,000. Estaba sentada en la cama de mi infancia, con los documentos esparcidos a mi alrededor, sintiendo que por primera vez veía claramente a mi familia. El favoritismo hacia Lucas no era solo emocional. Habían estado sacrificando sistemáticamente la estabilidad financiera familiar para mantener su estilo de vida y cubrir sus errores. Armada con esta información, decidí visitar a Harold Winters, el amigo más antiguo del abuelo y abogado que vivía en la ciudad. Harold me recibió con una calidez genuina. Sus ojos se arrugaron con la misma amabilidad que recordaba de las visitas de niña. «Te esperaba», dijo, guiándome a su modesta oficina. Theodore dijo que eventualmente vendrías buscando respuestas. Entre café y tazas desparejadas, Harold confirmó lo que sugerían los documentos. Mis padres habían tenido problemas financieros por años, haciendo inversiones cada vez más arriesgadas.
para mantener su imagen de éxito. Lucas tenía deudas de juego que habían crecido a niveles peligrosos, con personajes muy desagradables, empezando a ejercer presión. Tu abuelo quedó destrozado cuando se enteró de que planeaban vender apenas él muriera, dijo Harold negando con la cabeza. No por la propiedad en sí, sino por lo que representaba. 5 generaciones de historia y trabajo duro de tu familia. ¿Por qué no los confrontó?, pregunté. Los ojos de Harold brillaron. Theodore nunca fue de confrontaciones. Prefería resolver problemas creativamente. No quiso entrar en detalles. Solo dijo que el abuelo hizo arreglos y que debía continuar investigando. Al salir de su oficina, Harold me llamó. Olivia, tu abuelo estaba increíblemente orgulloso de ti. Recuerda eso en los días que vienen. De vuelta en la casa, noté que Lucas se había vuelto cada vez más territorial, dando recorridos improvisados a posibles inversionistas, mostrando la propiedad como si ya le perteneciera solo a él. Cuando pregunté por qué extraños caminaban por la casa del abuelo menos de 2 semanas después del funeral, la máscara amigable de Lucas se deslizó. «Ocúpate de tus asuntos, Olivia», respondió bruscamente. «Ya no vives aquí. Solo estás de visita». Esa noche, escuché a mis padres y a Lucas en el estudio de mi padre, sus voces atravesando las viejas rejillas del calefactor. «El desarrollador necesita una respuesta para la próxima semana», decía mi padre. «Ofrecen efectivo, sin condiciones». «¿Y qué pasa con Olivia?», preguntó mi madre, con voz inusualmente vacilante. Lucas se rió con desprecio. «¿Y ella qué? No tiene voz en esto. La propiedad pasará a ustedes 2 cuando se lea el testamento mañana, y luego podremos proceder con la venta. Se está apegando mucho al lugar», dijo mi madre. «Ya sabes cómo fue con Theodore». «Entonces tenemos que dejar claro que no tiene futuro aquí», respondió Lucas con firmeza. «Me encargaré de eso en la cena de mañana. Confía en mí». El día siguiente pasó en un silencio tenso. Noté a mi madre observarme cuidadosamente mientras recorría la propiedad, tomando fotografías y haciendo anotaciones. Mi padre pasó el día en la ciudad, presumiblemente reuniéndose con Harold para la lectura del testamento programada para la mañana siguiente. Lucas desapareció varias horas, regresando con una expresión arrogante que me puso nerviosa. La cena esa noche fue un evento elaborado, con mi madre preparando todos mis platos favoritos, un intento transparente de suavizar el golpe que planeaban darme. Comimos en el comedor formal, un espacio generalmente reservado para festivos y ocasiones especiales. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro. Los cubiertos de plata tintineaban contra la vajilla fina. El ambiente extravagante solo resaltaba la falsedad del momento. Al terminar el plato principal, Lucas aclaró su garganta y dejó la servilleta sobre la mesa con una lentitud deliberada. Sus ojos, tan similares a los de mi padre, se fijaron en mí con un frío calculado. «Olivia», comenzó, con voz cargada de falsa preocupación. «Necesitamos hablar sobre tu situación. Mi madre miraba su copa de vino. Mi padre enderezaba sus cubiertos, evitando mi mirada. Mi situación», repetí, sabiendo ya lo que venía. Lucas se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Un gesto que nuestra madre normalmente habría reprendido, pero ahora ignoró. «El asunto es», continuó, «que con el abuelo ido deben ocurrir cambios. La propiedad pasará a mamá y papá mañana, y tenemos planes para ella». Finalmente habló mi padre. «Estamos considerando una oferta de desarrolladores. Tiene sentido financiero para todos. Para todos menos para el abuelo», señalé en voz baja. Él amaba esta tierra. «El sentimiento no paga cuentas», interrumpió Lucas bruscamente. «La decisión ya está tomada». Su sonrisa volvió mientras pronunciaba la frase que lo había oído ensayar. «Tienes una semana para irte». Mis padres permanecieron en silencio cómplice, respaldando tácitamente su crueldad al no objetar. En ese momento, rodeada de la hermosa vajilla y las reliquias familiares,
comprendí que nos habíamos convertido en extraños unidos, solo por la genética, no por el amor. Entiendo, dije simplemente, colocando mi servilleta junto al postre a medio comer. ¿Algo más? Respondí con calma, claramente decepcionando a Lucas, que esperaba lágrimas o súplicas. Sin embargo, se recuperó rápido. De hecho, sí. Cualquier cosa del abuelo que quieras, llévatela ahora. La empresa de bienes raíces viene el lunes. Con ese último giro de cuchillo, levantó su copa en un brindis burlón por los nuevos comienzos. Me excusé de la mesa y me retiré a mi habitación, donde aguardaban los documentos de la caja fuerte del abuelo. Al día siguiente sería la lectura del testamento, y con ella, revelaciones para las que ninguno estaba preparado. A la mañana siguiente, la tensión llenaba el aire cuando nos reunimos en la oficina de Harold Winters para la lectura del testamento del abuelo. Mis padres, impecablemente vestidos como siempre, proyectaban confianza y la solemnidad adecuada. Lucas llevaba un traje caro con un pañuelo a juego con su corbata de seda, pareciendo más un ejecutivo en una fusión que alguien en un asunto familiar. Elegí un atuendo profesional sencillo, un traje de pantalón azul marino que el abuelo, siempre decía, me hacía ver capaz y fuerte. Harold nos recibió con cortesía profesional, aunque noté que su sonrisa se tensó al estrechar la mano de Lucas. Nos sentamos en los sillones de cuero frente a su escritorio. La habitación olía a libros viejos y cera para muebles. Antes de comenzar, dijo Harold, ajustándose las gafas de lectura, quiero expresar nuevamente mis condolencias personales. Theodore no solo fue mi cliente, sino mi querido amigo por más de 50 años. Mi padre asintió impaciente. Sí, gracias, Harold. Lo extrañamos mucho. ¿Procedemos? Las primeras partes del testamento fueron sencillas. Legados específicos de 1900, objetos personales y pequeñas donaciones a familiares lejanos y organizaciones benéficas que el abuelo apoyaba. Mis padres se movían inquietos, esperando el evento principal, la disposición de la propiedad. Lucas revisaba su reloj repetidamente, sin duda calculando qué tan rápido podrían proceder con la venta una vez que la propiedad les fuera transferida. Cuando Harold llegó a esa sección, hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y me miró directamente antes de continuar. En cuanto a la propiedad familiar Bennett, que incluye la residencia principal, todas las dependencias y las 120 acres circundantes, mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Los nudillos de mi madre se ensancharon mientras apretaba su bolso. Theodore James Bennett, habiendo transferido legalmente la propiedad mencionada en su totalidad a su nieta, Olivia Grace Bennett, 3 meses antes de su muerte, no hace más disposiciones sobre este bien, pues ya no forma parte de su patrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. Pude escuchar el reloj antiguo en la estantería de Harold marcando segundos que parecían eternos. Mi padre fue el primero en romper el hechizo. ¿Qué dijo?, exigió con voz quebrada. Harold se quitó las gafas. La propiedad fue transferida a Olivia hace 3 meses. La escritura está registrada en el condado. Todo es legal y vinculante. Imposible, susurró mi madre. Él no haría eso. Debe haber algún error. Lucas agregó, con el rostro perdiendo color. El abuelo no estaba en sus cabales al final. La expresión de Harold se endureció. Theodore estaba completamente en su sano juicio, certificado por 2 médicos independientes. Y presenciado por mí y mi socio. Sabía exactamente lo que hacía. Mi padre se volvió hacia mí con los ojos incendiados. ¿Sabías de esto? ¿Lo manipulaste cuando estaba vulnerable? Antes de que pudiera responder, Harold intervino. Thomas, le aconsejaría no hacer acusaciones que no pueda respaldar. Theodore me habló de esta transferencia el año pasado. Fue su idea, su decisión y su derecho como único propietario de la propiedad. ¿Pero por qué?, preguntó mi madre mirándome con nuevo cansancio. ¿Por qué dejaría fuera a Sintesentese, su propio hijo? Harold me miró en silencio, preguntándome si quería que continuara. Asentí ligeramente. Theodore dejó una carta explicando su decisión. ¿Quieren que la lea? Sí, dije en voz baja mientras mi familia quedaba impactada.
Harold sacó un sobre del expediente y comenzó a leer a la familia. Si Harold está leyendo esta carta, la transferencia de la propiedad a mi nieta Olivia ha sido una sorpresa para la mayoría de ustedes. Eso fue intencional. He observado con creciente preocupación cómo la propiedad que ha estado en nuestra familia por generaciones ha sido hipotecada y comprometida para cubrir errores financieros y rescates. He visto planes trazados para dividir y vender la tierra mientras aún respiraba. He sido testigo del desprecio por el legado y la responsabilidad que intenté inculcarles. Olivia es la única que ha mostrado un amor genuino por este lugar y comprensión de su valor más allá del dinero. Ha demostrado responsabilidad, integridad y visión. Cualidades esenciales para preservar lo que los Bennett han construido a lo largo de generaciones. Thomas y Rebecca. Los amo como a mi hijo y nuera, pero no puedo confiar este legado a ustedes, conociendo sus intenciones. Lucas. Te amo como a mi nieto, pero has demostrado consistentemente valorar la gratificación inmediata sobre la responsabilidad a largo plazo. Esta decisión no fue tomada a la ligera ni apresuradamente. Representa mi esfuerzo final por preservar algo precioso que de otro modo se perdería para siempre, con amor y esperanza de comprensión. Theodore James Bennett. Cuando Harold terminó, mi padre se levantó abruptamente, con el rostro rojo de ira. Esto es abuso de ancianos. Testamento impugnado. Será bienvenido a intentarlo. Harold respondió con calma, pero les aseguró que todo se había hecho correctamente. Theodore fue muy meticuloso. Lucas se lanzó hacia mí, señalándome con el dedo acusador. Lo manipulaste. Lo volviste contra nosotros. Me quedé sentada, sosteniendo su mirada con firmeza. No supe nada de esto hasta ayer. El abuelo tomó esta decisión por su cuenta. Mentira, gritó Lucas. Siempre has estado celosa de mí, siempre haciendo la víctima mientras maquinabas a nuestras espaldas. Mi madre puso una mano firme en el brazo de Lucas. Necesitamos hablar de esto, en privado. Harold, nos pondremos en contacto a través de nuestro abogado. Mientras recogían sus cosas para irse, yo permanecí sentada. Harold me dio un gesto alentador con la cabeza. De hecho, dije, haciendo que se detuvieran en la puerta, hay algo más que deberían saber. Saqué los documentos que había descubierto de mi bolso. Encontré esto en la caja fuerte del Ponenar, abuelo. Muestran que ya aceptaron un depósito no reembolsable de $250,000 de Westfield Development por una propiedad que no les pertenecía. Eso podría constituir fraude. El rostro de mi padre palideció. Suponíamos que la propiedad nos pasaría a nosotros. Era una expectativa razonable. Quizás, reconocí, pero firmar contratos por una propiedad que no posees sigue siendo un problema legal. Y Lucas, estas fichas de casino sugieren que usaste la propiedad como garantía para préstamos que no tenías autoridad para asegurar. La expresión de Lucas cambió de ira a miedo. Esos son asuntos financieros privados, respondió. No, cuando involucran una propiedad que me pertenece, repliqué. Consulté con un abogado mío. Dadas estas circunstancias, les doy 24 horas para retirar sus pertenencias personales de mi casa. ¿24 horas? Exclamó mi madre. Eso es imposible. Hemos vivido ahí por 30 años. De hecho, intervino Harold suavemente, la casa principal ha sido la residencia legal de Olivia por 3 meses. Básicamente han sido sus invitados desde entonces. Mi padre tomó el codo de mi madre y la condujo hacia la puerta. Esto no termina aquí, Olivia. Ni de lejos. Se marcharon, dejando tras de sí una tensión eléctrica. Exhalé lentamente, sintiéndome a la vez vindicada y con el corazón roto. No era así como imaginaba que serían las cosas, pero el abuelo me había confiado su legado y no lo defraudaría. Harold sacó 2 pequeños vasos de bourbon del cajón del escritorio, el favorito del Lamb. Abuelo. Theodore decía que manejarías esto con gracia y fortaleza. Tenía razón. Chocamos las copas en un brindis agridulce por el hombre que vio en mí lo que el resto de mi familia no pudo y que confió en que llevaría adelante lo que más valoraba:
Regresé a la propiedad, mi propiedad, esa misma tarde, preparándome para la confrontación que inevitablemente vendría. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré, pero podía sentir la tensión vibrando a través de las viejas paredes como una tormenta que se acerca. Siguiendo voces apagadas, encontré a mi familia en el salón que daba a los terrenos traseros. Estaban reunidos alrededor de la mesa de centro, con papeles esparcidos frente a ellos, hablando en tonos urgentes que cesaron abruptamente cuando aparecí en la puerta. «Bueno, si no es nuestra nueva casera», se burló Lucas, aunque su habitual confianza se había fracturado, dejando ver la inseguridad debajo. Mi madre levantó la vista, su maquillaje perfecto incapaz de ocultar sus ojos enrojecidos. «Olivia, necesitamos hablar sensatamente sobre esta situación». «Sí», añadió mi padre, adoptando su voz de negociación empresarial. «Hay factores que no has considerado, implicaciones financieras, obligaciones familiares». Avancé un poco más en la habitación, notando que ya habían comenzado a clasificar objetos, con notas adhesivas marcando varios muebles y obras de arte. Estaban dividiendo el botín mientras planeaban recuperar el control. «He considerado todo muy cuidadosamente», respondí, dejando mi bolso sobre una mesa lateral. «Y he traído a alguien que puede ayudar a explicar la situación legal con más claridad». En ese momento apareció en la puerta Patricia Goldman, la abogada que consulté esa misma mañana. Era una mujer imponente de unos 50 años, con mechones plateados y la postura segura de alguien no acostumbrada a perder. «La señorita Goldman es especialista en derecho de propiedad y transferencias patrimoniales», expliqué, haciendo las presentaciones. «Está aquí para responder cualquier pregunta y presenciar nuestra conversación». La expresión de mi padre se oscureció. «No necesitamos otro abogado presente para una conversación familiar». «No estoy de acuerdo», dije simplemente. «Patricia, ¿podrías explicar cuál es el estado legal actual de la propiedad?» Ella asintió profesionalmente. La propiedad Bennett fue transferida legalmente a Olivia Bennett, mediante una escritura irrevocable hace 3 meses. La transferencia fue debidamente registrada en el condado y se pagaron todos los impuestos correspondientes. La señora Bennett es la única propietaria legal de la propiedad y de todas las estructuras que contiene. Theodore no estaba en sus cabales. Intervino mi madre. Estaba bajo medicación fuerte. Patricia negó con la cabeza. El señor Bennett se sometió a una evaluación cognitiva exhaustiva antes de ejecutar la transferencia. 2 médicos independientes certificaron su capacidad y toda la transacción fue grabada en video como protección adicional contra este tipo de impugnaciones. Lucas golpeó la mesa con el puño. «Esto es ridículo. El abuelo no nos habría excluido. Por completo. Olivia debe haberlo manipulado». Saqué un sobre sellado de mi bolso. El abuelo anticipó que podrían decir eso. Esta es una carta que escribió para ser abierta si su decisión era cuestionada. Mis manos temblaron ligeramente al romper el sello. Dentro había un DVD etiquetado para mi familia, con la letra del abuelo, junto con otra carta. La leí en voz alta. «Mi querida familia, si están viendo esta grabación, significa que cuestionan mi decisión de transferir la propiedad a Olivia. Me entristece, pero no me sorprende. Incluyo un video mío explicando mis motivos, grabado el día antes de la ejecución de la transferencia. También incluyo documentación sobre las decisiones financieras que condujeron a este punto. La rehipoteca, de la propiedad contra mi voluntad, los préstamos tomados a mi nombre sin mi conocimiento y los planes de venta que me fueron ocultados. Espero que esto aporte claridad, si no aceptación». Con amor a pesar de la decepción, Theodore Patricia sacó una laptop de su maletín e insertó el DVD. Apareció la imagen del abuelo, más delgado que en sus días saludables, pero con ojos brillantes y voz firme. Hablaba directamente a la cámara, explicando detalladamente sus razones para la transferencia. Describía cómo descubrió los planes de venta, los documentos de préstamos no autorizados, y fue testigo de años de mala gestión financiera. Olivia es la única que ha mostrado verdadero amor por este lugar, decía,
mirando hacia nosotros desde más allá de la tumba. Ella entiende que algunas cosas tienen un valor que va más allá del dinero. Confío en ella nuestro legado familiar porque se ha ganado esa confianza, mientras otros la han quebrantado repetidamente. Cuando terminó el video, el silencio llenó la habitación. Mi madre lloraba abiertamente. Mi padre miraba la pantalla en blanco, con la mandíbula apretada. Lucas caminaba junto a las ventanas, irradiando tensión. «Hay más», dije en voz baja, mostrando copias de los documentos que encontré. El depósito que aceptaron de Westfield Development, los contratos de préstamo con esta propiedad como garantía, las deudas de juego, todo está aquí. Mi padre intentó una última defensa. Estábamos protegiendo a la familia, tomando decisiones financieras necesarias. Ustedes se protegían a sí mismos y permitían a Lucas, corregí con suavidad, a costa de los deseos del abuelo y el legado que él valoraba. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó mi madre con voz baja. Nos están echando de nuestro hogar. Esta casa no ha sido legalmente tu hogar por 3 meses, le recordó Patricia. Y dado los intentos documentados de vender una propiedad que no les pertenecía, la señorita Bennet estaría en su derecho de involucrar a las autoridades. Lucas resopló. No te atreverías. Somos familia, sostuve su mirada con firmeza. La familia se respeta. La familia no trama ni manipula. La familia no lanza ultimátums en la mesa de la cena. Volviéndome hacia los 3, continué. Tienen 24 horas para recoger sus pertenencias personales. Todo lo que no retiren de esta propiedad antes del mediodía de mañana pasará a ser mío por defecto. 24 horas es imposible, protestó mi madre. Tenemos 30 años de cosas aquí. Entonces sugiero que se enfoquen en lo que realmente les importa, respondí. Tal como el abuelo tuvo que hacer cuando tomó su decisión. Mi padre, siempre pragmático, reconoció la derrota al verlo. Vamos, Rebeca. Tenemos que empezar a empacar. Mientras se dirigían a la puerta, Lucas dudó, con la expresión vacilando entre la rabia y el pánico. No puedes hacerme esto. ¿A dónde se supone que voy? Por primera vez, sentí una chispa de simpatía por mi hermano. A pesar de todo, seguía siendo el niño con quien construí fuertes de mantas durante tormentas y que me enseñó a andar en bicicleta antes de que nuestros caminos se separaran. Eres ingenioso, Lucas. Siempre lo has sido, dije. Pero tus decisiones tienen consecuencias. Es hora de enfrentarlas. Después de que se dispersaron para comenzar el doloroso proceso de ordenar décadas de pertenencias acumuladas, Patricia apretó mi hombro en señal de apoyo. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Se necesita valor para defender lo correcto, especialmente contra la familia. Mientras veía el sol ponerse sobre los campos que ahora eran indiscutiblemente míos, no sentí triunfo, solo determinación. El abuelo me había confiado más que tierras y edificios. Me había confiado la tarea de preservar algo precioso que de otro modo se habría perdido por la codicia y la visión corta. Al caer la noche sobre la propiedad, recorrí las habitaciones, de repente vacías de la tensión que las había llenado durante años, haciendo notas mentales de los cambios que quería implementar. No para borrar la presencia de mi familia, sino para honrar la visión del abuelo y crear algo significativo a partir de esta dolorosa transición. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esa noche me senté en el columpio del porche donde el abuelo y yo habíamos pasado incontables horas, y me permití sentir todo el peso, tanto de la responsabilidad como de la oportunidad que él había puesto en mis manos. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, ese tipo de día otoñal perfecto que siempre hacía que el abuelo dijera: «El buen Dios hoy se está luciendo». Me levanté temprano, preparándome para lo que sin duda sería un día difícil. Para las 8, un flujo de vehículos comenzó a llegar. Las amigas de mi madre ayudaban a empacar sus colecciones más preciadas. Los socios de negocios de mi padre cargaban muebles en camiones alquilados, y un equipo de mudanzas que Lucas había
logrado contratar durante la noche. La casa vibraba con actividad y emociones apenas contenidas. Mi madre se acercó a mí en la cocina, donde preparaba café en silencio, con los ojos hinchados por el llanto. La mayoría de estas cosas han estado en la familia por generaciones, dijo señalando la vitrina de porcelana. ¿Estás segura de que no reconsiderarás el plazo? El plazo se mantiene, respondí con firmeza. Pero no soy irracional, mamá. Las reliquias familiares deben quedarse con la familia. Solo te pido que te lleves tus pertenencias personales. Su expresión se suavizó ligeramente. ¿Y qué pasa con el servicio de plata? Tu abuela querría que lo tuviera. Llévatelo, dije. No intento despojarte de todo. Solo necesito que respetes que esta propiedad ahora es mía y que las decisiones sobre su futuro me corresponden a mí. Mientras envolvía cuidadosamente las piezas de plata en tela, preguntó en voz baja: ¿En qué fallamos contigo, Olivia? Te dimos todo. La pregunta estaba tan desconectada de la realidad que casi me reí. Le diste todo a Lucas. A mí me diste independencia por omisión, no por diseño, y ahora se lo agradezco, aunque entonces doliera. Ella parecía genuinamente confundida. Siempre confiamos en que te manejarías sola. Lucas necesitaba más apoyo. Lucas necesitaba límites. Corregí con suavidad. Y yo necesitaba padres que estuvieran presentes. Ambos perdimos. No tuvo respuesta, y se retiró con su plata cuidadosamente envuelta para continuar empacando en otro lugar. Mi padre fue más pragmático, centrado en la logística más que en las emociones. Me acorraló en el estudio del abuelo, donde preservaba documentos importantes. Los desarrolladores no se irán sin más, advirtió. Ese depósito fue sustancial. Esperarán o la propiedad o una compensación. Su contrato fue contigo por una propiedad que no poseías. Le recordé, pero no soy insensible. Ya hablé con su equipo legal. Ellos recuperarán su depósito de mí, no porque deba, sino porque es lo correcto. Me miró con nuevos ojos, quizás viendo por primera vez a la mujer capaz en la que me había convertido, y no a la hija que había ignorado. Lo has pensado todo, dijo, con un respeto que se colaba a regañadientes en su voz. Aprendí observándote a ti y al abuelo, respondí. Vi qué hacer y qué no hacer. Asintió rígidamente y volvió a empacar. Nuestra relación cambió para siempre, pero quizás no se rompió por completo. Lucas fue el más volátil, alternando entre amenazas y negociaciones desesperadas. A media mañana me acorraló en el porche trasero, con la voz baja y peligrosa. He hablado con un abogado mío. Siseó. Hay formas de impugnar esta influencia indebida. Disminución de capacidad. Impugna todo lo que quieras, respondí con calma. El abuelo se aseguró de que todo fuera legalmente impecable. Contaré a todos cómo lo manipulaste. Amenazó. Tu preciada firma de arquitectura no querrá ese escándalo. Sonreí con tristeza. ¿De verdad crees que mis colegas pensarían que engañé al abuelo? El hombre que todos describen como agudo hasta sus últimos días. El hombre que los superó a ti y a nuestros padres desde más allá de la tumba. Su fachada se agrietó un poco. Soy tu hermano, Olivia. ¿Eso no cuenta para nada? Contaba todo con el abuelo. Se lo dejó su colección de autos antiguos y un fondo fiduciario sustancial, lo que sabrías si hubieras permanecido en la lectura completa del testamento. No te desheredó. Solo no quiso que destruyeras lo que pasó su vida construyendo. Esta noticia dejó visiblemente atónito a Lucas. ¿Qué? Hay un fondo fiduciario accesible cuando completes un programa de gestión financiera y mantengas sobriedad. Por un año. Le expliqué que intentaba ayudarle, no castigarle. Lucas se dejó caer en los escalones del porche, la lucha temporalmente ausente. Así que sabía sobre el juego. Lo sabía todo, Olivia. Aún así nos amaba. Al acercarse el mediodía, el éxodo de pertenencias se aceleró.
Los vecinos miraban curiosos desde lejos mientras el drama de la familia Bennett se desarrollaba entre camionetas de mudanza y viajes apresurados con cajas. Patricia regresó para asegurarse de que no hubiera problemas legales de última hora, trayendo consigo un visitante inesperado, Harold Winters. «Pensé que podrías necesitar apoyo moral», explicó Harold, acomodándose en una silla de mimbre en el porche mientras se retiraban los últimos objetos. «Esto no debe ser fácil». «No, lo es», admití. «Parte de mí se siente culpable. Siguen siendo mi familia». Harold asintió pensativo. Theodore luchó con los mismos sentimientos. No tomó esta decisión a la ligera ni rápidamente. Les dio muchas oportunidades para cambiar de rumbo. ¿Sabía cuánto conflicto causaría esto?, preguntó Harold. Esperaba que eventualmente condujera a la sanación. A veces es necesario un corte limpio antes de que pueda comenzar una verdadera reconciliación. A mediodía en punto, Patricia confirmó que había llegado el plazo. Mis padres estaban rígidos junto a su auto cargado en el camino circular. Lucas apoyado en su deportivo cerca. Bajé los escalones del porche para encontrarlos, sintiendo el peso del momento. Dejamos las llaves sobre la encimera de la cocina, dijo mi padre formalmente. Transferí todas las cuentas de servicios a tu nombre. Mi madre dio un paso adelante incómoda. Hay una lista de asuntos de mantenimiento que queríamos atender. Está con las llaves. Asentí, manteniendo la compostura. Gracias. Me encargaré. De todo. Lucas se acercó último, con las manos en los bolsillos. Esto no termina aquí, dijo, pero la amenaza carecía del veneno de antes. Puede terminar, respondí. El abuelo quería ayudarte, Lucas. Las condiciones del fondo fiduciario no eran castigos, eran un salvavidas. Algo brilló en sus ojos, quizás reconocimiento, quizás solo cansancio. Sin decir más, se metió en su auto y se fue. Mis padres lo siguieron poco después, mi madre girando para echar una última mirada a la casa antes de desaparecer por el largo camino. Mientras sus vehículos se alejaban, sentí una oleada inesperada de emoción. No triunfo ni vindicación, sino una mezcla compleja de duelo y alivio. Patricia y Harold se retiraron respetuosamente, dejándome sola en la propiedad que ahora era indiscutiblemente mía. Pasé el resto del día recorriendo los límites de la tierra, reencontrándome con los arroyos y áreas boscosas, el antiguo huerto de manzanas y los prados ondulados. Con cada paso, sentía la presencia del abuelo y su confianza en mí, consolidándose en propósito. Esa tarde, mientras el atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas brillantes, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero respondí, de todos modos. ¿Es esta Olivia Bennett?, preguntó la voz de una mujer. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Mi nombre es Eleanor Mitchell. Fui amiga de tu abuelo en la sociedad histórica. Supe lo que pasó hoy. Las noticias corren rápido en pueblos pequeños y quería comunicarme contigo. Durante la siguiente hora, Eleanor compartió historias del abuelo que nunca había escuchado. Cómo había peleado contra un desarrollador hace 20 años que quería construir un centro comercial en tierras agrícolas históricas. Cómo había pagado en secreto la universidad para niños locales cuyas familias luchaban. Cómo hablaba frecuentemente y con orgullo de su nieta, que entendía el valor de la preservación y la responsabilidad. Esa llamada fue la primera de muchas. En los días siguientes, gente de la comunidad se comunicó. Algunos ofreciendo apoyo, otros compartiendo recuerdos, algunos expresando preocupación por mis planes para la propiedad. Los escuché a todos, reconociendo que el legado del abuelo se extendía mucho más allá de los límites de nuestra familia. Mientras tanto, las secuelas legales se desarrollaban. Como se predijo, el abogado de mis padres presentó una impugnación a la transferencia de propiedad, pero fue rápidamente desestimada cuando Patricia presentó la extensa documentación que el abuelo había preparado. Los desarrolladores amenazaron con litigios, pero aceptaron devolver su depósito, más una pequeña tarifa.
Lucas desapareció por varias semanas, solo para regresar con una solicitud moderada de discutir las condiciones de su fondo fiduciario. A lo largo de todo, mantuve firme mi visión para la propiedad, elaborando planes que honraban tanto su historia como su potencial. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez sentí que estaba exactamente donde debía estar, llevando adelante un legado con raíces y alas. Un año después, estaba de pie en el porche recién restaurado de la casa de campo, viendo cómo voluntarios plantaban los últimos árboles en lo que ahora era el huerto comunitario Theodore Bennett. La propiedad había sufrido una transformación notable, no en el desarrollo de viviendas de lujo que mi familia había imaginado, sino en algo que equilibraba la preservación con el propósito. La casa principal había sido cuidadosamente restaurada, manteniendo su carácter histórico e incorporando características sostenibles. Paneles solares discretamente colocados en el techo del carruaje proporcionaban gran parte de nuestra electricidad. Un sistema de recolección de agua de lluvia alimentaba los jardines y huertos. El granero se había convertido en un centro comunitario de educación donde las clases sobre agricultura sostenible y preservación histórica ya se llenaban con semanas de anticipación. Transformar la propiedad en algo que sirviera tanto al pasado como al futuro no había sido fácil. Había permisos que obtener, subvenciones que redactar y un sinnúmero de reuniones con funcionarios del condado y miembros de la comunidad. Pero con cada obstáculo superado, sentía la presencia del abuelo guiándome hacia adelante. Mi relación con mis padres había evolucionado hacia algo cauteloso, pero civilizado. Después de que su impugnación legal fracasara, se mudaron a un condominio en la ciudad, reduciendo significativamente el estilo de vida que habían mantenido por décadas. Mi padre, enfrentando la jubilación con recursos limitados, aceptó a regañadientes un puesto de consultor en una firma más pequeña. Sorprendentemente, mi madre encontró propósito como voluntaria en un museo local, donde sus conocimientos de antigüedades e historia finalmente encontraron una salida constructiva. Nuestras interacciones se limitaron a llamadas ocasionales y reuniones cuidadosamente organizadas en fiestas en lugares neutrales. La herida estaba sanando, pero la cicatriz permanecía, un recordatorio permanente de decisiones tomadas y consecuencias enfrentadas. «Los manzanos se ven hermosos», dijo una voz detrás de mí, interrumpiendo mis pensamientos. Me giré y vi a Lucas parado al pie de los escalones del porche, viéndose más saludable que en años. Desaparecieron la ropa de diseñador y la imagen cuidadosamente cultivada de éxito. En cambio, llevaba jeans simples y una camisa de franela, con el cabello más corto y los ojos más claros. «Sí, lo están», respondí, sorprendida por su inesperada visita. Al abuelo le gustaría. Lucas subió los escalones lentamente, con las manos en los bolsillos. Terminé el programa de gestión financiera la semana pasada. El próximo mes cumpliré 1 año de sobriedad. «Felicidades», dije sinceramente. Eso no debió ser fácil. Más difícil de lo que esperaba. Más fácil que continuar como estaba. Encogió los hombros, un gesto que me recordó al hermano, que conocí antes de que el dinero y el estatus se convirtieran en sus principales preocupaciones. Permanecimos en un silencio cómodo por un momento, observando a los voluntarios trabajar juntos, reír y llamarse mientras terminaban de plantar. «Harold», me llamó, finalmente Lucas dijo. «Se han cumplido las condiciones del fondo fiduciario. Tendré acceso el próximo mes», asentí. Al abuelo le daría orgullo. Siempre creyó que podrías darle vuelta a las cosas. «No lo usaré como esperan mamá y papá», continuó. «Ellos piensan que compraré un estilo de vida como el suyo. Conseguiré un condominio cerca del de ellos. Me uniré al club campestre. ¿Qué planeas en cambio?», pregunté genuinamente curiosa. Lucas sonrió, una sonrisa real, sin el filo cínico al que me había acostumbrado. «Volveré a la escuela, terminaré mi carrera en ciencias ambientales y quizás luego me dedique a la conservación de tierras». Ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «Al abuelo definitivamente le gustaría eso», dije con una pequeña risa. «He pensado mucho en él este año». Lucas admitió. «¿En qué valoraba y por qué? En el tipo de hombre que fue
versus el tipo de hombre en que me estoy convirtiendo, señaló la propiedad extendida ante nosotros. Lo que has hecho aquí es lo que él hubiera querido. Lo veo ahora. Sus palabras tocaron algo profundo en mí, un deseo de sanación que había persistido a pesar de todo lo ocurrido. ¿Quieres un recorrido? Ofrecí. Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuviste aquí. Mientras caminábamos juntos por la propiedad, señalé los diversos proyectos terminados y en progreso. Los huertos comunitarios ya reclamados por familias locales. El arroyo, restaurado con su nuevo hábitat para peces. El taller donde las herramientas del abuelo volvían a usarse para crear y reparar, en lugar de estar inactivas o ser vendidas. No se trata solo de preservar el pasado, expliqué al llegar al centro. Educativo. Se trata de crear algo sostenible para el futuro, algo que honre lo que fue, reconociendo que nada permanece exactamente igual. Lucas asintió pensativo. Ahora lo entiendo. Antes no, pero ahora sí. Cuando regresamos a la casa, los voluntarios habían terminado su trabajo y compartían un almuerzo de celebración en el amplio césped. Eleanor Mitchell, ahora una querida amiga y presencia habitual en la propiedad, nos hizo señas para que nos uniéramos. Vengan, estamos brindando por la finalización del huerto. Al acercarnos al grupo, me impresionó la comunidad que se había formado alrededor de este lugar en solo un año. Jardineros expertos compartiendo conocimientos con principiantes. Artesanos retirados enseñando habilidades tradicionales a estudiantes entusiastas. Niños explorando los mismos campos y arroyos donde yo jugué de pequeña. Este era el verdadero legado que el abuelo me había confiado. No solo tierras y edificios, sino la oportunidad de crear conexión y continuidad en un mundo que a menudo no valora ninguna de las dos cosas. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y Lucas partió con una promesa tentativa de regresar para el Festival de la Cosecha, me senté sola en el columpio del porche, viendo cómo las luciérnagas comenzaban su danza nocturna sobre los campos. La propiedad estaba tranquila ahora, pero era una quietud viva, llena de potencial y propósito. No el silencio estancado del abandono que había conocido antes. Saqué la carta que el abuelo me dejó, ya desgastada por tantas lecturas, y tracé, con el dedo, su escritura familiar. Recuerda lo que siempre te dije. La posesión es 9/10 de la ley, pero el amor es todo el legado. En los años desde que reclamé esta propiedad como mía, aprendí que ser dueña no se trata solo de derechos legales o posesión física. La verdadera propiedad implica responsabilidad con la tierra, con la historia, con la comunidad y con las generaciones futuras que algún día caminarán por estos mismos senderos. La dolorosa confrontación con mi familia fue necesaria, no porque la propiedad valiera más que las personas, sino porque la integridad a veces requiere límites difíciles. Mantener mi posición no fue cuestión de ganar o castigar, fue cuestión de honrar la confianza que se depositó en mí y negarme a dejar que la comodidad momentánea prevaleciera sobre el valor duradero. Cuando la oscuridad cayó por completo, me dirigí al interior de la casa que ahora sentía verdaderamente como mi hogar. No porque mi familia hubiera sido excluida, sino porque el espacio había sido reclamado para su propósito original. Un lugar de administración responsable y no de consumo. El proceso de sanación no había terminado. Quizás nunca lo haría por completo, pero con cada día que pasaba, la herida dejada por la traición y la confrontación cicatrizaba un poco más, creando fortaleza donde antes solo había dolor. El abuelo me había dado más que una propiedad. Me había dado la oportunidad de descubrir mi propia capacidad de resiliencia, perdón y visión. Al elegirme como su sucesora, vio algo que yo aún no había reconocido en mí misma. La habilidad para transformar la pérdida en legado y el conflicto en creación. Al cerrar la puerta tras otro día en la granja Bennett, sentí una profunda gratitud por la dolorosa lección que finalmente me había llevado a casa en todos los sentidos de la palabra. A veces, los mayores regalos vienen envueltos en los paquetes más difíciles. A veces, perder lo que creías familia te permite encontrar
tu verdadero lugar en el mundo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia para proteger algo importante para ti? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esto te ha resonado, por favor dale like y suscríbete para escuchar más historias sobre encontrar fuerza en situaciones difíciles. Y recuerda, a veces lo que parece el fin de todo es en realidad el comienzo de algo mucho mejor. Gracias por escuchar mi historia.